en un principio qué significaba una desmovilización y un desarme. Significó el aprendizaje de entender las enormes dificultades que significa reinsertar a la vida civil y los errores que cometemos los organismos internacionales en muchos programas para transformar de golpe a campesinos en empresarios, o creer que por un programa se terminó el tema de la confrontación. Y también para entender que hay un papel muy importante que juegan esas comunidades, que juegan esos líderes comunitarios, especialmente en aquellos territorios que fueron azotados por la violencia y donde las instituciones del Estado son o muy débiles o casi no existen. Descubrir una geografía nueva, humana, social, comunitaria, que le permite a uno no perder tanto el rumbo cuando se toman las decisiones de desarrollar programas. Como parte de la posguerra en Nicaragua, como parte del proceso de posguerra en Nicaragua, se desarrollaron 2 o 3 programas que hoy tienen vigencia a nivel regional, que se han internacionalizado. Programas, como dijo Jean-Michel, de apoyo a la justicia. Hoy concebir programas de apoyo a la justicia con las comunidades afectadas por la violencia o la debilidad estatal o la falta de asistencia estatal, es mucho más fácil. Pero en aquel momento, imaginarse que los pobladores del campo podían organizarse con la ayuda de un organismo internacional para ser facilitadores judiciales rurales, asumir ellos mismos la solución judicial de sus temas cotidianos, evitar los temas de violencia y generar a partir de esa iniciativa un movimiento civil en una zona casi desconocida para las instituciones, de más de 5.000 o 6.000 líderes elegidos democráticamente en este tipo de tarea, creo yo que abre un panorama para entender cuál debería ser en el futuro, en el presente y en el futuro, la participación de esas comunidades en todo lo que significa la construcción de la democracia, empezando por la justicia. Y cuando hablamos de la defensa de los derechos humanos, teníamos un mandato de verificar el tema del cumplimiento y el respeto a la vida de los desmovilizados, cosa que fue muy complejo y muy difícil. Pero también se fueron descubriendo caminos para que la propia gente, para que las propias comunidades asumieran con su propia organización y capacitación la defensa de sus propios derechos, la defensa del derecho a la vida, la participación en temas de mediación, y que se generara también, paralelamente a eso, que ayudó enormemente a esa transición, un proceso que involucró a miles de campesinos, a miles de líderes comunitarios, en un proceso de iniciación en la conformación de nuevas instituciones en esa Nicaragua. Colombia fue un capítulo que todavía no se ha cerrado y un desafío enorme. Y como ustedes ven, entre los contras y los paramilitares en Colombia, nos ha tocado siempre bailar con la más fea. Y en Colombia, la falta de apoyo internacional alrededor del tema de los paramilitares fue impresionante. Y si hay que hablar, como dicen a veces, a calzón quitado, hay que hablar a calzón quitado. Nadie quería animarse con el tema de los paramilitares porque parecía que era un proceso que tenía compromisos muy fuertes con el gobierno del actual presidente Uribe, y meterse en ese tema era como legitimar situaciones terribles en Colombia. No se trata de que estas misiones deban quedar o identificarse ni con contras ni con paramilitares. Se trata de hacer los esfuerzos que seamos capaces de hacer para llevar adelante el proceso de paz como una lección de vida permanente, como un motivo fundamental y un aliento principal al sentido de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, si bien no es un proceso concluido, el haber desarmado a más de 31.000 personas, haber destruido casi 18.000 armas, haber logrado descender los índices de crímenes, de secuestros, de asesinatos y de desapariciones forzadas en Colombia, significa un avance importante. Y en la paz, esos avances deben ser considerados muy significativamente. La misión de paz en Colombia, inicialmente con muy poco apoyo, logró, creo yo, una tarea de muchísima importancia. Y se lo digo con toda franqueza,
a Jean-Michel, a mi antiguo jefe, Baena Suárez, y a todos ustedes, que si tuviéramos que hacerlo de nuevo en Colombia, con toda la controversia, con todas las críticas, lo haríamos de nuevo, porque significa para Colombia un avance. Significa para Colombia el haber empezado a salir de una oscura y terrible noche de violencia, a la cual hasta ese momento lo único que nos atrevíamos a hacer era hacer declaraciones, hacer resoluciones y retórica alrededor de cuánta gente moría en Colombia, cuánta gente era masacrada en Colombia, cuánta gente era secuestrada en Colombia. Y nos quedábamos conformes y nos íbamos a nuestra casa después de esa gran retórica. Se tomó la decisión de entrarle al asunto, de poner el compromiso además del mandato, y creo yo que se ha avanzado significativamente. Falta mucho, falta muchísimo, pero eso han sido básicamente las experiencias. No quiero extenderme demasiado y vuelvo a agradecer muchísimo, no solamente a los amigos, a los profesionales que nos acompañan aquí, sino también al respeto con el cual ustedes han escuchado. Muchísimas gracias. El embajador Baena Suárez, ¿quiere agregar algo? Bueno, yo estoy realmente muy satisfecho con la presentación de Sergio. Es extraordinario cómo ha conseguido transmitir a todos nosotros una experiencia y también con su emoción, no solamente una cosa profesional, sino una profesional con emoción. Y aprovecho que estoy con la palabra para compartir con ustedes una anécdota que tiene que ver un poco con lo que ha dicho Sergio sobre Nicaragua. Cuando se acabó la guerra, se estableció la paz, hubo una ceremonia para la destrucción de armas. Yo estaba junto con la presidente Violeta Chamorro, e hicimos uma cerimônia para empezar simbolicamente a destruir. E nesse momento ela me hizo a entrega de um fuzil, de um contra. Muito bem. Também nossa experiência em Suriname resultou em um fuzil que os guerrilheiros depois da paz, os guerreiros de Suriname me haviam dado. Quando eu chego de regresso a Rio, estou em la aduana, abrem mis maletas. Você tem 2 armas aqui. Você tem licença, autorização do Ministério de Defesa para trazer isso? Por favor, você está equivocado. Isso não são armas. Como não são armas? Não são armas, são troféus de la paz. Graças. Bien, vamos a pasar a la estación de preguntas y de comentarios de parte de ustedes. Permítanme reiterarles que para dar espacio a la mayor cantidad de participaciones necesitamos que sean muy precisos, muy concretos. Al momento de hacer su pregunta o su comentario, les ruego que den su nombre y cargo si así lo desean. Dado que los conocemos bastante bien y los apreciamos mucho, comenzaremos con la intervención del embajador Hugo Palma. Muchas gracias. Soy hijo del primer representante de la OEA en el Perú y hermano de un servidor de la OEA que trabajó en la organización hasta el día de su fallecimiento, incluyendo las representaciones en Colombia y Guatemala, que no fueron nada fáciles. Quería agradecer las presentaciones que se han hecho, que son unos testimonios extraordinarios de una vivencia de lucha por la paz y la democracia y la estabilidad. Y sin ánimo de contradecir al doctor Arri, pero creo que era Borges que decía que estar de acuerdo es muy aburrido, y sin ánimo de hacer arqueología jurídica, pero hay una resolución de la OEA de una reunión de consulta del año 59 que trata de la democracia.
Es un texto al cual yo le tengo inmenso cariño porque creo que tiene 7 párrafos y no llega a 1 página y media. Y es la más extraordinaria definición de democracia que yo haya conocido nunca. Lamentablemente comenzó la Guerra Fría, nos olvidamos de ella y fue necesario pasar por todo lo que pasamos para llegar a la modificación de la Carta, felicitaciones al embajador Baena, a la Carta Interamericana y todo. Pero a veces uno tiene la impresión de que pues, nos encanta volver a tropezarnos pues, con la misma piedra y con el mismo pie, ¿no? Entonces no va a haber tiempo para discutir eso ahora, pero yo quisiera pensar que lo que hemos escuchado debería ser pues, un motivo de reflexión sobre la agenda pendiente, y es una agenda muy pesada. Pareciera que estamos encontrando las maneras de comernos la democracia con un salami technique por pequeñas rajitas en materia de paz y desarme, que son propósitos absolutamente centrales de la OEA. Estaríamos empeñados, algunos, en creación de imagen de enemigo con un entusiasmo digno de mejor causa, y en lo que se refiere a las armas, pues los niveles de locura que estamos alcanzando me parece que ya son absolutamente preocupantes, ¿no? Muchas gracias. Gracias, embajador Palma. Creo que vamos a ir acopiando algunos comentarios y preguntas para las reflexiones finales de los señores expositores. Es el turno del estimado jurista y ex embajador del Perú ante la OEA, el doctor Alberto Borea. Gracias, señor rector, gracias, señor director de la Cátedra Perú. Quiero congratularme, quiero hablar aquí, no como expresidente del Consejo Permanente de la OEA, no como embajador del Perú ante la OEA, no como expresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, sino como uno de los luchadores de la democracia en el Perú luego del zarpazo de Fujimori en 1992. Y yo lamento discrepar mucho esta noche de mi queridísimo amigo Jean-Michel Arly y en cierta medida del embajador Caramagna, porque yo quiero abordar otro ángulo de la actividad del embajador Baena Suárez. Porque quiero decirlo porque, como decía González Prada, en el Perú no podemos seguir hablando a media voz, sino que tenemos que decirle a las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino. Como ha señalado muy bien Jean-Michel, ya desde 1965 y especialmente desde 1991, cuando se aprobó la resolución 1080 en Santiago de Chile, las autoridades políticas de la OEA, y el doctor Baena ha aceptado que era una autoridad política como secretario general, tenía un papel protagónico para devolverle o para tener una actitud proactiva en la devolución de la democracia a los países en donde éste era realizado. Sin embargo, en 1992, nosotros los peruanos lamentamos la actitud verdaderamente celestina de la OEA, en ese momento dirigida por el señor Baena, respecto a de qué manera pretendió barnizar de democracia la dictadura que se empezó a cernir, que se ciñó con el golpe de Fujimori. Yo era senador en ese momento. Estuve en distintas reuniones con el doctor Baena y con Héctor Gross, que por cierto es de triste recordación para el Perú, no solamente por eso, sino porque adicionalmente él se prestó a convalidar la tesis de que el Perú tenía que salir del Pacto de los Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Ustedes recordarán. Pues muy bien, con la Secretaría General del doctor Baena se consintió con el proyecto de Fujimori, con la cancelación del Parlamento. Se le dio pie y se le dio libertad para que hiciera unas elecciones que todos los peruanos sabemos que fueron perfectamente indebidas. Y luego, en 1993, convalidara un proceso electoral de una supuesta constituyente que, lo han dicho todos los peruanos serios, fue exactamente un fraude para toda la nación. El doctor Baena, cuando los senadores peruanos fuimos a la Organización de Estados Americanos a pedirle participar como demócratas y en consecuencia como titulares del asiento democrático del Perú en una organización democrática, nos impidió esa participación y nos confinó al Salón Miranda. Usted recordará, de repente ya no recuerda porque para usted puede no ser importante ese tema, pero para nosotros los peruanos fue muy importante. Fueron 8 años de sufrimiento en donde nació la peor corrupción del país.
y en consecuencia se impidió la participación tanto del senador de Canseco como la mía para poder explicar